Muy buenos días, hermanos. Dios los bendice. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. Hermanos, continuamos con el tema de la oración. Esta ya es la parte número 22 y estamos hablando, amados hermanos, acerca de perseverar en la oración, amados hermanos. Hoy vamos a ver que es importante perseverar en la oración. En los días anteriores estuvimos hablando de la importancia de esperar en Dios. Ya estuvimos viendo muchos versículos el día de ayer y de antier también. Y el día de hoy vamos a comenzar a hablar de la importancia de perseverar en la oración, de insistir en la oración. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Dice la palabra del Señor y todos conocemos este versículo, es muy corto pero muy importante. Dice la palabra del Señor, orad sin cesar. Amados hermanos, aquí la palabra de Dios nos invita a que oremos y que no descansemos de precisamente de orar. Dice orad sin cesar, o sea que no dejemos de orar. Hemos hablado de la importancia de que aunque vengan conflictos a tu vida, aunque vengan dificultades, no dejes de orar porque esa no es la solución. Dejar de buscar a nuestro Padre Celestial, dejar de insistir en la oración, no es la oración. Es muy importante este punto, amados hermanos. Hay muchas personas que al momento en el que pasan por una dificultad, al momento en el que pasan por una aflicción, y que ven que su respuesta o su ayuda no viene, aun y cuando están en oración, se desaniman y dejan de orar, dejan de buscar a Dios, pero ya hablamos de que la Biblia nos invita a tener paciencia. Ahora bien, la Biblia también nos invita precisamente a insistir en la oración, a perseverar en la oración, y el día de hoy vamos a empezar a hablar de perseverar en la oración, amados hermanos. El día de hoy comenzamos y mañana, primeramente Dios, también vamos a continuar con este punto tan importante de perseverar en la oración. Y este punto que nos dice la Biblia de orar sin cesar, ¿qué significa? O sea, sin descanso. Que no dejemos, que no paremos de orar. Así que en todo tiempo, amado hermano, en días buenos, en días no tan buenos, en días en que sientes que las cosas han comenzado a complicarse, a ponerse mal, amado hermano, en esos días es importante que tú no dejes de orar, o debemos de orar en todo tiempo, amado hermano, en todo tiempo debemos de orar. Y aquí la Biblia nos dice orad sin cesar, así que no dejemos de orar. Ahora bien, amados hermanos, nuestro Señor Jesús nos dejó dos parábolas, dos parábolas que hablan al respecto, y nos la dejó precisamente de la importancia de no dejar de orar. Precisamente nos dejó la parábola de la viuda y el juez injusto, y nos dejó también la parábola del amigo insistente. El día de hoy vamos a hablar solamente de la parábola de la viuda vamos a hablar hoy de el amigo insistente, la parábola del amigo insistente, y el día de mañana vamos a estar hablando de la viuda y el juez injusto. Pero hoy vamos a ver, así que es importante porque nuestro Señor Jesús nos dejó esas dos parábolas que precisamente nos invitan a perseverar en la oración, amado hermano. Así que qué hermoso es saber que nuestro Señor Jesús sabía que pues íbamos a estar pasando por dificultades en que a lo mejor ibas a querer eh, renunciar, de querer seguir orando, de que ibas a lo mejor a querer desistir, pero el Señor ahí con esas parábolas precisamente nos invita a seguir insistiendo en la oración, a seguir perseverando en la oración. Así que qué hermoso, amado hermano. Y vamos a estar viendo estas dos parábolas. Mi esposo ya abordó también estas dos parábolas de una manera mucho más extensa, de una manera mucho más amplia, enfocándose también precisamente en la oración, y también tocó estas dos, también habló hace semanas también de estas dos parábolas, pero yo quiero precisamente no dejarlas de largo porque estamos hablando precisamente de ese tema tan amplio de la oración. Y es importante mencionarlas aun y cuando ya lo hayamos visto por parte de mi esposo, que ya
dio ese tema acerca de estas parábolas, pero precisamente yo lo quiero tocar por el hecho de que es parte importante porque Jesús nos dejó esas dos parábolas para darnos el ejemplo de no dejar de insistir en la oración y de seguir perseverando en ella, amado hermano. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Lucas 11 del 5 al 8. Vámonos a Lucas, amado hermano. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 15, perdón, 11, capítulo 11 del 5 al 8. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Amado hermano, aquí nos dice el Señor, nos muestra con este ejemplo de la parábola del amigo insistente cómo necesitamos nosotros seguir insistiendo en la oración. Y aquí presenta la historia precisamente de un amigo que acude a medianoche a tocar la puerta de otro amigo y le están ya dormido, ¿verdad? Esta persona, el amigo, con su familia, ya están acostados, ya es tarde. Y resulta de que este amigo comienza a tocar la puerta y le dice que le dé por favor panes porque ha llegado un amigo de lejos y no tiene qué alimento darle. Ahora bien, este amigo le dice, estoy acostado, le comenta, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Y dice Jesús, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Amados hermanos, aquí claramente nos dice, imagínate que llegara un amigo, una persona cercana a ti, una amistad, una amiga, un amigo, a la medianoche a estarte pidiendo algún favor y que tú ya estás acostado con tu familia, que tú ya estás descansando, que tú ya estás con la puerta cerrada, ya tienes las luces apagadas, ya te dispones a dormir o quizá ya estás dormido. Y resulta de que este amigo viene, te está insistiendo y pues tú no te quieres levantar para ayudar a esta amistad. Pero resulta de que si este amigo sigue tocando y tocando, insistiéndote que por favor le abras, pues a lo mejor va a suceder y precisamente como dice Jesús, no por el hecho tanto de que sea tu amigo le vas a abrir, sino por el hecho de que ya no esté pues importunándote, de que ya no te esté molestando, de que ya no te esté fastidiando y que dices tú, bueno, ya de una vez entonces le abro, pues para que ya deje de estar molestando y ya pueda volver a dormirme otra vez y a descansar. Entonces, esta parábola nos la deja nuestro Señor Jesús, ejemplificando, amado hermano, precisamente el hecho de que necesitamos ser insistentes, de que no es de que digas tú, ya oré una vez por esta situación y ya ahora sí, ya dejo de lado. Imagínate que estás orando porque tus hijos andan en malos caminos, amado hermano. Supongamos que estás orando porque tus hijos andan en malos caminos o porque sencillamente se encontraron con amistades que no les convienen, que no son de beneficio para su vida. Imagínate, amado hermano, estás orando. No lo vas a hacer solamente un día y si ves que no hay respuesta o si ves que no hay una ayuda inmediata, no vas a dejar de insistir, no vas a decir, pongo la oración y ya, ahora sí ya no vuelvo a orar por esa situación, ya, nunca ya. No, amado hermano, tienes que estar insistiendo, 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 día tras día, estar insistiendo en la oración, en la situación que te aqueja.
en la situación que estás enfrentando, que estás pasando por esa situación. Y el Señor en su tiempo te va a responder, el Señor tiene su tiempo. Pero tu trabajo, nuestro trabajo precisamente es estar orando, es estar insistiendo en la oración, en no dejar de lado, en no decir nada más, ya oré una vez y ahora sí ya no vuelvo a orar. O por tu salud, de que estés pasando por una situación de salud y que digas tú, bueno, yo ya la puse delante de Dios, ya le dije que estoy enfermo, que estoy enferma de tal situación. Y ahora sí ya no vuelvo a tocar ese tema, ese punto. No, amado hermano, la palabra de Dios, nuestro Señor Jesús nos invita a ser personas insistentes en la oración, a que seamos personas que perseveremos. Sí, tenemos necesidades, pero no es de orar una sola vez. Ya lo dijimos en los puntos anteriores, en los días anteriores, que es importante no estar impaciente, sino tener paciencia, de no querer que las cosas se te solucionen, no esperar más bien que las cosas se te solucionen en 5 minutos o en un minuto. Claro que Dios tiene el poder para hacerlo, ya lo dijimos que en ocasiones hay oraciones que se resuelven mucho antes de que nos levantemos de orar, pero hay ocasiones en que el Señor en su voluntad, pues Él decide que se pasen a lo mejor días, se pasen a lo mejor semanas, se pasen meses, se pasen quizá años, pero no debemos de dejar de orar precisamente por esas situaciones, amado hermano. Aunque tú veas que las situaciones no cambian, que a lo mejor se han pasado los meses o se han pasado quizá los años, tú tienes que seguir insistiendo en esa situación, sea cuestiones de salud, sean cuestiones de tu familia, que a lo mejor tú que me estás viendo, a lo mejor dices, pues mi esposo no se ha convertido al Señor, o tú que me estás viendo que eres un varón, mi esposa no se ha convertido al Señor o mis hijos no buscan, no sé qué situación estés pasando, pero la necesidad que estés pasando, síguela poniendo día tras día delante del Señor, no desistas, no dejes de insistir en la oración, sino que continúa perseverando en la oración y el Señor en su tiempo te va a responder. Pero es importante que nosotros seamos insistentes, que nosotros no dejemos de orar, no dejemos de poner nuestras situaciones delante de Dios. Ahora bien, si vienen personas también, hermanos en Cristo, que te digan, porque muchas veces hay personas que están con un criterio equivocado y la Biblia no nos enseña esto. Discúlpame, hermano, pero anda aquí en una mosquita aquí muy insistente, precisamente aquí en el jardín, así, aquí en el patio, así que pues una disculpa, pero sí anda insistente. Bueno, amado hermano, eh, y pues, amado hermano, necesitamos ser personas insistentes en la oración. Necesitamos ser personas que no desistamos de estar insistiendo en el Señor, aunque vengan personas a nuestro alrededor que quizá tengan un criterio equivocado. Hay personas que se van a acercar a ti que aún siendo cristianos te van a decir, hermano, pero si usted ya puso la situación delante de Dios, ya no tiene por qué estar orando. ¿O para qué sigue orando? O hay hermanas que se van a acercar a ti y te van a decir, hermana, usted ponga delante de Dios las cosas de lo que le aflige y ya, no tiene por qué volver a orar por esa situación o ya deje de orar o para qué sigue orando. Amado hermano, ese es un error, esa es un error de ellos, no es algo que la Biblia nos enseñe. Así que es importante saber qué nos dice la Biblia para que precisamente hagamos lo que nos pide el Señor. Y la palabra de Dios es muy clara, nos dice orad sin cesar, que significa que no dejemos de orar, que perseveremos en la oración. Nuestro Señor Jesús, como lo dijimos, nos dejó dos parábolas acerca de seguir insistiendo. La del amigo insistente y la de la viuda y el juez injusto, que el día de mañana vamos a tocar esa parábola, amado hermano. Pero es muy importante saber lo que nos dice la palabra de Dios. Yo hace años, y lo he mencionado en videos, lo he mencionado en temas anteriores, también hace años toqué ese tema. Pasé por una situación de enfermedad también, hace años, y resulta de que yo acudía mucho a orar a muchas partes, porque yo, la oración siempre ha sido algo que pues siempre lo he tenido como algo realmente muy fundamental en mi vida. Acudí a orar por esa situación
en donde fuera, ahora sí, no solamente en donde me congregaba, sino que yo buscaba en donde más podía, donde más, aquí en la casa, claramente en, en, en otras iglesias que hacían también oración en determinados días, también yo acudía. Entonces acudía a una iglesia que no era mi iglesia, ¿verdad? Oraba en mi iglesia, claramente los días que había oración en las tardes, pero también acudía a orar en las mañanas a otra iglesia que estaba cerca, porque tenían ese servicio de oración. Entonces acudía yo también en las mañanas y en las tardes pues a mi iglesia en donde me congrego pues a orar. Y pues bueno, acudí en la mañana a esta otra iglesia en donde solamente pues es un local en donde se ora todos los días en las mañanas en un determinado horario. Y bueno, resulta de que una hermana, yo era nueva todavía, buscaba al Señor y era nueva, pero ya tenía 3 años leyendo la Biblia completa. O sea, ya la había leído 3 veces completa la Biblia. Y resulta de que esta hermana cada que me veía se molestaba y me decía, ¿para qué vienes otra vez a orar si ya pusiste las cosas delante de Dios? Si Dios ya sabe qué necesidad tienes. Vete para tu casa, no tienes por qué seguir orando. Y yo seguía yendo, insistiendo y insistiendo y insistiendo en la oración, amado hermano. Y esta persona ya entrada en años, ya siendo una persona con años en el Evangelio, siendo una persona que evangelizaba también, o sea, siendo una persona que cristianamente, por así decirlo, o espiritualmente hablando, diríamos cualquiera, pues es una persona que conoce, pero sin embargo esta persona tenía criterios erróneos. Creía que solamente la oración era para hacerla una sola vez y ahora sí ya te desatiendes, ya no vuelves a insistir. Pues amado hermano, eso no es lo que enseña la Biblia. Yo como persona que conozco lo que dice la Biblia, pues no iba a caer yo en este tipo de errores, ciertamente. Entonces, amado hermano, es importante conocer la Biblia y no dejar de insistir. Y yo no dejé de insistir en la oración, aun y cuando esta persona que se decía maestra, que se decía evangelista, que ya tenía años, yo creo que esta persona ya tenía su vida, yo creo que como unos 58 años, 60 años de edad, ya tenía años en el Evangelio, pero amado hermano, no te creas de personas que aun y cuando tú veas que ya tienen años en el Evangelio o que ya son personas que tienen 60, 70 años, porque pueden ser personas que tienen un criterio erróneo y que no lo tienen conforme a la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que lo importante, amado hermano, es conocer lo que nos dice la Biblia. Y la Biblia nos invita a ser personas insistentes, a ser personas que perseveremos en la oración, amado hermano. Y persona que te diga lo contrario de que no tienes que orar o que solamente tienes que orar una vez y ahora sí ya no insistas en la oración y que para qué sigues orando. Amado hermano, esos son criterios erróneos, esos son criterios equivocados. Así que tú sigue orando, sigue buscando la respuesta del Señor, sigue buscando su ayuda. La palabra de Dios nos habla al respecto, es muy clara al respecto acerca precisamente de esto, como este amigo insistente, amado hermano, que nos menciona Jesús precisamente. Así que nosotros necesitamos ser personas que no caigamos en ese tipo de trampas, en ese tipo de criterios erróneos, porque, amados hermanos, hay muchas, ya lo hemos dicho muchas veces, que hay falsas doctrinas, que hay muchos criterios equivocados, pero precisamente aquí en Sembradores de Dios nos basamos en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que nosotros creemos, no en lo que nosotros damos de opinión, no, amado hermano. Nos basamos solamente en lo que dice la Biblia. Nos fundamentamos en la Biblia, amado hermano, con 1, con 2, con 3, con 5, con 7, con 10 versículos, con más versículos en lo que dice la Biblia, amado hermano. Así que la Biblia nos dice que debemos de ser insistentes, debemos de perseverar en la oración. ¿Tienes una necesidad? ¿Tienes una aflicción? Síguela poniendo día tras día delante de Dios, sigue insistiendo delante de Dios.
sea cual sea la necesidad que tengas. Claro, ya lo hemos dicho, conforme a la voluntad de Dios, porque si estás orando de que, Señor, que le vaya mal a fulano, que le vaya mal a sultana, pues claro que no, ¿verdad? Eso no es conforme a la voluntad de Dios. Pero si tú estás orando de que quieres que tu familia se convierta, que tu esposo busque de Dios, pues son cosas que están dentro de la voluntad de Dios. Y el Señor en su tiempo te va a responder, pero no dejes de insistir en la oración. Y esa es la enseñanza, amado hermano, precisamente del día de hoy. A insistir en la oración, a perseverar en la oración. Y pues poner precisamente esta parábola del amigo insistente por obra en nuestra vida. Ese amigo insistente, ese amigo que estaba nada más molestando, insistiendo, para que le abrieran la puerta, para que le ayudaran con esos panes. Amado hermano, hay que ser, también estar tocando la puerta, estar insistiendo en oración. Y el Señor en su tiempo, pues nos va a ayudar en la necesidad que estamos pasando. Y bueno, amado hermano, que tengas un excelente y bendecido jueves. Bendiciones y muchas gracias por ver el video. Compártelo con más personas. Si tienes personas también alrededor para que sepas que pues que tienen dudas, que no saben acerca de la oración, que van empezando o que quizá ya tienen años como esta persona en el evangelio, pero que pues no se han dado a lo mejor la tarea o que están muy arraigados con esas ideas erróneas acerca de las cosas de Dios, pero hay que ver todo a la luz de las escrituras, amado hermano. Así que la palabra de Dios nos invita precisamente a insistir y a perseverar en la oración. No desistas de buscar al Señor en oración. Que tengas un excelente y bendecido jueves. Bendiciones, muchas gracias por ver el video.